Tras 35 años bajo el modelo de representación unicameral en el Congreso de la República, los peruanos regresaremos al modelo bicameral de una Cámara de Diputados y un Senado. Sin embargo, ¿conoce usted sus características? Venga con nosotros a aprender de ellas en Tu Decisión 2026. Buenas noches. Como ustedes bien saben, la bicameralidad ha sido el sistema parlamentario más utilizado a lo largo de nuestros 200 años de historia republicana. 9 de nuestras 13 constituciones han contemplado este sistema con una Cámara Baja y una Cámara Alta. Para entenderlo un poco más, estamos aquí con la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Jessica Clavijo. Jessica, muchas gracias por estar con nosotros y tal vez para ir comenzando hay que entender qué requisitos tiene uno para si quiere ser diputado o senador. Sí, bueno, primeramente las gracias a ustedes por venir a visitarnos aquí en nuestra casa, el Jurado Nacional de Elecciones. Un saludo cordial a todos los televidentes, quienes entiendo están muy interesados en saber cuál será este reto que tendremos todos los ciudadanos el próximo año. Es necesario un voto informado y qué mejor que tener toda esta data que a ustedes les va a servir para elegir efectivamente quienes serán los representantes. Ya lo has mencionado, tendremos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Los requisitos para quienes deseen postular a estos cargos tan importantes son, en ambos casos, es ser peruano de nacimiento y además tener derecho de sufragio. La diferencia radica en la edad que deberían tener tanto para ser senadores como para diputados. El requisito en el caso de diputados es ser una persona que tenga 25 años al momento de la postulación. Esto será hacia el mes de diciembre de este año. Hacia el 23 de diciembre es la fecha límite para que se puedan presentar las postulaciones. En el caso de los senadores deberán tener un poco más de edad, tener 45 años como mínimo o haber sido congresistas anteriormente. Así es, y excluyendo el tema de la edad, ¿hay tal vez otras limitaciones, temas educativos o restricciones que existan para quien puede cumplir este rol electo? Los requisitos son los que he mencionado, pero sí tienes mucha razón, pueden haber algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que ha sido condenada o alguna persona que es un alto funcionario para poder ser candidato debe renunciar. Hacia el próximo mes, hacia el mes de octubre, nosotros tenemos una fecha límite también para las renuncias de quienes son altos funcionarios y deseen postular. Pero creo que uno de los mayores requisitos es ser personas idóneas y efectivamente son los ciudadanos los que van a hacer esa calificación. Así es, y justamente tocando el tema de la idoneidad y que los ciudadanos sepan justamente qué estamos eligiendo en esta elección tan histórica, ¿nos podrías contar tal vez un poco qué significa exactamente ser senador? ¿Qué hace un senador que lo haga distinto a un diputado? ¿Qué diferencias veremos en relación al Congreso unicameral de 100 congresistas al que estamos tan acostumbrados? Así es, estamos acostumbrados a un Congreso de 130 congresistas, ¿no? Ahora tendremos dos cámaras, una que es, digamos, más ejecutiva, que va a aprobar las normas. Esta primera cámara, que es la de diputados, se encarga de esta labor de aprobar la normativa. Por ejemplo, tener una labor también muy importante de fiscalización, ¿no? Interpelar a los ministros, dar el voto de confianza, conformar comisiones investigadoras. Y tendremos una segunda cámara que es la de senadores, que es una cámara más reflexiva, ¿no? En algunos países le llaman una cámara alta, a la cual llegan ya las leyes que han sido aprobadas por esta primera cámara de diputados para que ellos las puedan revisar. Es decir, las pueden aprobar, como también las podrían revisar y devolverlas a la cámara baja, ¿no? Así es, muchas gracias, Jessica. Y ahora quiero entender un punto aquí clave también, que es de los números, entender un poco los números, la distribución de estos mismos. Tengo entendido que a la hora de la Cámara de Diputados nos quedamos con los 130 a los que estamos acostumbrados. Tal vez me podría contar un poquito sobre cómo será a nivel de senadores. Sí, mira, y me vas a disculpar que tenga aquí la hoja, pero no quiero cometer ninguna imprecisión. Como tú bien has dicho, nosotros vamos a tener en el caso de los diputados una cifra que nos es familiar, 130. Llámese 130 escaños, 130 curules, 130 representantes, que van a ser elegidos a través de una modalidad distinta, que la voy a comentar en un momento más teniendo la cédula en mano para que nos podamos entender, pero en relación a los
senadores vamos a elegir 60, 30 que serán elegidos por distrito electoral múltiple y 30 que serán elegidos por distrito electoral único. Ahora, no quiero que estos términos suenen difíciles. Cuando menciono distrito electoral múltiple, imaginémonos que estamos hablando de circunscripciones, de regiones. Un distrito o una circunscripción es Tacna, Tumbes, El Callao, Lima provincias. Por eso nosotros tenemos 27 circunscripciones, una por cada uno de nuestros departamentos, más una que se asigna al Callao, Lima provincias y peruanos en el extranjero. Y cuando hablemos de distrito electoral único, hagámonos a la idea que todos los peruanos, incluidos los peruanos en el extranjero, tendremos la misma oferta electoral. Perfecto, o sea, para entenderlo un poco mejor y a ver si lo tengo claro yo también, tendremos unos 30 senadores de elección nacional justamente y luego los otros 30 que estarán conformados por las diferentes regiones del país, peruanos en el extranjero, la capital, etcétera. Correcto. Perfecto. Y un detalle más que me parece muy interesante para que el público lo sepa. Se habla mucho de la disolución del Congreso todo el tiempo. Es un punto de agenda que aparece de vez en cuando en la conversación y el diálogo nacional. Sin embargo, tengo entendido que esto no necesariamente aplicará a la Cámara del Senado. ¿Me podrías contar un poquito más sobre esto? Bueno, tiene algunas particularidades y efectivamente al ser una cámara reflexiva, una cámara que incluso podríamos llamar de control, tiene pues algunas prerrogativas, ¿no? Por eso para nosotros va a ser muy importante quitar un mito que creo que tenemos muchos de los electores, y es esperar a la última semana para determinar cuál va a ser nuestra opción. No podemos llegar ese día de las elecciones a definir nuestro voto en la cola. Ya debemos ir conociendo quiénes serán estas personas que nos van a representar, teniendo en cuenta además, como tú bien dices, las prerrogativas que podrían tener. Esto es muy valioso porque vamos a tener una oferta electoral amplia. Serán las organizaciones políticas las que van a brindar información sobre propaganda electoral y también será el Jurado Nacional de Elecciones a través de sus diferentes plataformas la que está trabajando precisamente para que haya un voto informado. Justamente mencionaste el rol de las organizaciones políticas en este proceso. ¿Me puedes contar un poco cómo será justamente la forma en la que presentarán las listas, ante quién las presentarán, etcétera? El proceso de justamente cómo es que nuestros representantes, digamos, surgirán a la cédula electoral. Claro que sí, y mire, nosotros en esta oportunidad tenemos 60 jurados electorales especiales a nivel nacional. Llámese órganos de justicia electoral en primera instancia, es decir, hay una cobertura nacional, a efectos de que los personeros puedan presentar ahí sus fórmulas de presidente y vicepresidentes, de senadores, diputados, las listas, y también de parlamentarios andinos. La fórmula en la cual ellos deben presentar es teniendo en cuenta siempre los requisitos, todos los documentos que exige la reglamentación del Jurado Nacional de Elecciones, y en esta oportunidad podrán presentarlo tanto de manera virtual, sus solicitudes, como de manera presencial. Por ejemplo, las declaraciones juradas debidas sí son un requisito que debe ser ingresado necesariamente de manera virtual, toda la información, y las solicitudes pueden ser presentadas, como les mencioné, de manera virtual o presencial en los jurados electorales especiales que sean competentes. Entiendo. Tal vez nos pueda comentar un poco sobre esta figura del jurado electoral especial. Vamos a tener casi 10.000 candidatos, una amplia gama de oferta electoral. Tal vez nos puedas contar un poquito sobre la conformación, tal vez, del jurado electoral especial como entidad. Claro que sí. Mira, en el caso peruano tenemos una conformación que es bastante peculiar, y también da garantías de neutralidad, a diferencia de otros países. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene una conformación de 5 integrantes, los jurados electorales especiales están conformados por 3 personas. Una persona quien lo preside, que es elegido entre los jueces de la Corte Superior de la circunscripción. Un segundo miembro que es elegido entre la Junta de Fiscales Superiores. Y hay un tercer integrante que es un ciudadano. Un ciudadano que puede ser un periodista, un politólogo, un ama de casa, que es sorteado entre los ciudadanos con mayor grado de instrucción de esa circunscripción donde se instala el jurado electoral especial. Entonces, de esta manera, tenemos nosotros la presencia ciudadana en quienes administran justicia. Estas 3 personas van a calificar
las postulaciones, así como también verán casos de propaganda electoral, de entrega de dádivas, de casos de encuestas electorales, pero también van a tener este rol importante de hacer la calificación de las listas de candidato y de las fórmulas. Debemos tener en cuenta que una primera etapa que está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la de las elecciones primarias. Y con posterioridad ya serán los jurados electorales especiales después del 23 de diciembre quienes van a recibir estas postulaciones. En el caso peruano, en un primer momento lo hacen los jurados electorales especiales. Con posterioridad también lo pueden hacer los ciudadanos, porque hay una figura que se llama las tachas. Entonces también un ciudadano, si advirtiera que alguno de los candidatos o candidatas no cumple con alguno de los requisitos, pueden presentar alguna de las tachas que van a ser resueltas por los jurados electorales especiales. Y solo será en caso de que haya alguna apelación que viene el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, perfecto. Acá ya sabemos algunos puntos clave que se han tocado a lo largo de esta entrevista hasta este momento. Quiero que nos quedemos con algunos datos muy importantes, entre ellos, obviamente, 130 diputados, 60 senadores electos en 2 modalidades a nivel nacional y a nivel regional. Tampoco nos olvidemos esta cuestión clave que tocaremos en mayor detalle en un momento, el tema de las tachas. ¿Qué rol tiene ahí el ciudadano de ver algo que tal vez podría estar mal y comunicarlo? Sin embargo, esto lo veremos tras un corte, donde también podremos conversar con algunos jóvenes y escuchar sus opiniones, preguntas e inquietudes en torno al proceso electoral que se nos viene. Así que ya saben, ya regresamos aquí en Tu Decisión 2026. Bienvenidos de vuelta aquí en Tu Decisión 2026. Nos acompaña Jessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. En la última parte, en el último segmento aquí con Jessica, estamos comentando justamente la cuestión de la cédula, los candidatos, la situación electoral que estamos enfrentando acá en miras al 2026. Así que para poder darle, digamos, una cara a este nombre, Jessica, ¿qué tal si nos vas comentando un poco sobre la distribución de la cédula? Y bueno, el hecho de que es histórica también, al igual que esta elección, es bastante amplia. Tal vez nos puedas comentar un poco sobre cómo funcionará, cuál será el proceso, qué verá el elector, cómo la debe, digamos, utilizar correctamente. ¿Nos puedas comentar un Correcto, poco? claro que sí. Es más, si te parece, podríamos tener esta cédula aquí que es un diseño genérico de cómo será la cédula de sufragio. En primer término, la cédula de sufragio es única, es decir, es un solo documento. Sin perjuicio de ello, como verán, nosotros tenemos columnas en la cédula, lo cual implica que son elecciones diferentes. Tenemos acá 5 elecciones. En una primera franja tenemos la elección presidencial. En una segunda franja tenemos la votación de senadores en distrito único. Recuerdas que era la misma oferta electoral para todo el país y la posibilidad de un voto preferencial. Es una posibilidad, es decir, podríamos utilizar el voto preferencial como no. A la tercera columna tiene la posibilidad de la elección de senadores a nivel de cada distrito electoral múltiple. Es decir, la oferta electoral que tendrá un elector de Tumbes será distinta a la que tenga un elector de Tacna, a diferencia de la anterior en la cual la oferta electoral por partido es la misma para todos. La cuarta columna es la de diputados. Ahí sí es por circunscripciones, es muy parecida a nuestra elección de congresistas actualmente. Y la última columna es la de Parlamento Andino. Recordemos que aquí el Perú escoge 5 representantes más 10 suplentes. Las organizaciones políticas presentarán sus listas, sus fórmulas. Nosotros debemos conocer cuál es el símbolo, porque debemos marcar, recordemos, dentro del recuadro. Un voto se va a anular si es que se hace alguna marca o algún símbolo distinto al aspa o la cruz en alguno de estos recuadros. Una pregunta muy común es si tengo que marcar por la misma organización política en las 5 columnas, y no necesariamente. Si alguna persona tiene obviamente su preferencia por alguna organización política y desea marcar este voto que llaman como de arrastre o en la misma línea, lo podría hacer. Si no, como son elecciones distintas, podría votar en la franja presidencial
por alguna opción, en senadores por otra, en diputados por otra, o Parlamento andino por otra, porque además cada una va a tener sus propias actas electorales, ¿no? Con los resultados. Así es, bueno, Jessica, muchas gracias por esta información clave ante esta cédula que, como sabemos, ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Y acá un par de detalles y datos interesantes a tomar en cuenta para todos. Número uno, lo que Jessica indica es muy importante, marcar bien dentro de los espacios correctos, que no sea como el hecho de que en 2016 más o menos un 40% de votantes dijeron haber decidido por quién votar en la última semana. Acá hay que informarse, aprovechar los diferentes canales de comunicación e información para poder tomar una decisión informada. Adicionalmente, punto clave que menciona Jessica también, la cuestión del voto preferencial. Según data del 2021, sabemos muy bien que es el sur del Perú, la macrorregión sur, donde más se hace uso del voto preferencial. Así que aprovechemos el sistema electoral que tenemos y hagamos que nuestra voz sea escuchada a nivel electoral. Ahora, para continuar un poco aquí antes del siguiente bloque, quería tal vez preguntarte otra vez que hablemos un poquito tal vez de la cuestión clave de los jurados electorales especiales. Aquí es importante que la ciudadanía sepa qué canales tiene, ante qué entidad las organizaciones políticas están presentando esta información. Hay que tener una imagen completa. Así que si puedes mostrar y refrescar de forma clara esta información para nuestros escuchas y televidentes. Claro que sí, los jurados electorales especiales, que son órganos de justicia electoral de primera instancia, están instalados a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones ya desde el mes de abril tiene instalados jurados electorales especiales. Y bien se dio la convocatoria, ya la maquinaria estaba activa, los jurados electorales especiales están instalándose de manera progresiva y precisamente son los que actualmente van haciendo el control necesario para lo que se refiere a publicidad estatal, que obviamente no debe tener ningún tipo de favorecimiento a ninguna candidatura, controlar lo referido al vulneración del principio de neutralidad, que también es muy importante, y mientras va avanzando ya nuestro cronograma electoral, tendremos hacia el mes de diciembre esta labor tan importante que es la de inscripción de candidatos. ¿Cómo podrán identificar los personeros, que son quienes representan a las organizaciones políticas? ¿Cómo podrán identificar el jurado electoral especial que le corresponde? Próximamente el Jurado Nacional va a emitir una resolución en la cual va a establecer exactamente cuál es la competencia que tienen de estos 60 jurados electorales especiales, cuáles son aquellos que van a recibir candidaturas, las candidaturas donde deben presentar sus listas y fórmulas de candidatos. Claro, bueno, ya sabemos, son 60 jurados electorales especiales. Y ahora, mencionamos ahí el tema de las irregularidades. Obviamente esto da pie a algo de lo que se habla en toda temporada electoral, el tema de las tachas. ¿Podrías, tal vez, rápidamente explicarnos qué es la tacha electoral, que se escucha tanto en temporada de elecciones? Claro que sí, la tacha es un mecanismo de control, pero a cargo del ciudadano. Porque en una primera etapa lo que hace el jurado electoral especial es algo que se denomina calificación, es decir, ve los requisitos de procedibilidad de esta solicitud que ha sido ingresada, de temas de fondo y de forma. Sin embargo, cuando ya ha sido admitida esa lista, es publicada para que los ciudadanos, en el lapso de 5 días después de que se publica, puedan presentar alguna tacha. No sé, por ejemplo, si no se ha cumplido con la cuota de género, la paridad y alternancia, ¿no? Nosotros tenemos paridad y alternancia. Si ellos consideran que hay algo que no se ha cumplido, pueden presentar una tacha a la lista o pueden presentar una tacha a un candidato o candidata en particular. Por ejemplo, por no haber consignado adecuadamente información en su declaración jurada de hoja de vida. También podrían presentar algún tipo de tacha al respecto. Entonces es por eso que los ciudadanos nos mantengamos alertas en cada una de las circunscripciones para poder hacer efectivo el derecho que tienen de interponer tachas. Claro, ¿y quién se encarga justamente de tramitar estos temas y supervisar el proceso de la tacha? Porque claro está, ante alguien que escucha esto existe el riesgo de que alguien piense que eso se puede usar para el mal o para beneficiar o amedrentar a un candidato. ¿Quién se encarga de este tema? Realmente el control ciudadano justamente es una garantía, ¿no? No debe ser mal utilizado. Las tachas no deben ser mecanismos para más bien entorpecer o dilatar candidaturas. Es por eso que para todo ello hay plazos. Después de que se publican, el periodo de tachas no es indefinido ni indeterminado. Hay un periodo en el cual solo podrán presentarse las tachas e inmediatamente serán resueltas por el jurado electoral especial correspondiente y harán la publicación final de las listas. ¿Esto a efectos de qué?
de dar seguridad jurídica. Y además por un tema operativo, porque evidentemente la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe ya elaborar el material electoral. Ya con las organizaciones políticas también definidas, es que en esta cédula que hemos visto también se sorteará la ubicación de cada una de las organizaciones políticas que han quedado inscritas. Claro, y solamente para terminar aquí con el tema de las tachas y dejar en claro para quienes nos ven y nos escuchan, justamente cómo funcionan los detalles y los plazos, dado que justamente una potestad del ciudadano. ¿Cuáles son los plazos exactamente? ¿Hasta cuándo tienen los ciudadanos para presentar estas tachas y hasta cuándo tienen las autoridades competentes para procesarlas? Nosotros tendremos entre el mes de diciembre y enero para hacer la calificación. Después de ello se procederá a hacer la publicación para las tachas, un periodo de 5 días, y nosotros hacia el mes de febrero debemos tener ya definido todo aquello que tenga que ver con la inscripción de candidaturas. Claro, bueno, ahí ya saben, es hasta el mes de febrero que este tema se estará viendo. Para entonces ya tendremos una idea súper clara y súper definida de quiénes son justamente los candidatos que estarán en aquella cédula que nos ha enseñado Jessica hace un momento. Y ahora, de modo de cierre de este segmento, antes de poder pasar a un breve quiebre comercial y conversar otros temas clave, quiero hacer un repaso rápido justamente de lo que hemos visto. Hemos visto justamente el tema de la cédula electoral, hemos visto la sección que será para la fórmula presidencial, un presidente y 2 vicepresidentes de la República, donde aplicará la paridad y la alternancia en los candidatos. También hemos visto la sección que será para este nuevo Senado de la República, del cual saldrán 60 senadores. 30 elegidos a nivel nacional y otros 30 que serán a nivel regional. Finalmente, pero no menos importante, al nivel de nuestro Parlamento, tenemos a los 130 diputados. 130 diputados, al igual que nuestro Congreso unicameral de hoy en día, que cuenta con los 130 congresistas. Finalmente, y a nivel de representación para todo el país, tendremos a la elección de los 5 representantes del Parlamento andino que tiene el Perú ante aquel órgano internacional. Adicionalmente, tampoco olvidemos un concepto clave y una fecha clave, el concepto, la tacha electoral, una potestad del ciudadano para poder notificar a las autoridades electorales competentes de cualquier irregularidad que pueda haber alguna de las candidaturas presentes o presentadas en todo caso por las organizaciones políticas. ¿Y hasta cuándo se verá esto? Eso se tendrá que definir para el mes de febrero. Ahora, sin embargo, vamos a darle paso a mi compañera Carola Román en los exteriores del Congreso, que tiene algunas preguntas, opiniones e inquietudes que tiene la ciudadanía que les gustaría presentar para ti, Jessica, a continuación. Así es, Santiago. Hemos venido aquí hasta los exteriores del Congreso para recoger la opinión de las personas acerca de sus inquietudes sobre los próximos comicios y especialmente acerca del impacto de la bicameralidad. Pero esto tras la pausa. Gracias y bienvenidos de vuelta a Tu Decisión 2026. Tal como mencionó mi compañera Carola, tenemos inquietudes y preguntas desde los exteriores del Congreso de la República. Te doy paso, Carola. Bueno, estamos de regreso en Tu Decisión 2026 desde los exteriores del Congreso de la República y vamos a conocer la opinión y la inquietud de las personas acerca del impacto de la bicameralidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Naomi Flores y yo quisiera saber cuál es la diferencia entre diputados y senadores. ¿Cuál es la función que cumple cada uno? Perfecto, Naomi, muchísimas gracias. Vamos a escuchar al especialista. La diferencia entre senadores y diputados va a ser, si bien es cierto, ambos van a ser representantes de cada uno de nosotros en la dación de leyes, los diputados serán quienes las elaboran, van a ser quienes van a debatir estos proyectos de ley y en un primer momento van a aprobar estas propuestas y serán los senadores a nivel de una revisión en una Cámara Alta quienes podrán hacer alguna observación. Funciones también más de fiscalización tendrán los diputados y los senadores tendrán más bien un trabajo más a largo plazo en relación a decisiones tan importantes como, por ejemplo, también el aprobar tratados internacionales para que después la Presidencia de la República los ratifique. La labor de ambos es muy importante y no dudo que tendrán ustedes la posibilidad de ver la oferta electoral para emitir un voto informado.
Bueno, vamos a seguir conversando entonces con el público. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Alberto Flores León. Jesús, ¿cuál es tu pregunta para el especialista? ¿Qué impacto tendría esto en la aprobación de las leyes? Perfecto, vamos a escuchar la respuesta. Bueno, creo que la expectativa ciudadana es que haya una acción de normas, de leyes que atiendan precisamente a las necesidades de nuestro país. Una posibilidad de hacer una reflexión de aquellas normas que van a ser aprobadas después de que pasen por comisiones, sean aprobadas por la Cámara de Diputados y en alzada los senadores sean quienes puedan evaluar. Creo que lo más importante es que vamos a tener la posibilidad de tener un trayecto en la elaboración de las normas que va a tener la posibilidad de una reflexión más centrada en cuáles son aquellos aspectos que deben atender las necesidades de nuestro país. Bueno, continuamos entonces recogiendo las inquietudes de todos los transeúntes y bienvenida, por favor. ¿Cuál es tu nombre y cuál es su pregunta para el especialista? Buenas noches, mi nombre es Claudia y quisiera preguntar, más que nada es una inquietud, ¿no? ¿En qué nos beneficia que existan senadores y diputados? ¿Cuál es el beneficio para nosotros, para nuestra sociedad y para el momento que estamos viviendo en estos instantes? Gracias, gracias. Perfecto, Claudia. Quédate conmigo y vamos a escuchar la respuesta del especialista en estudio. Considero que el beneficio principal es que nosotros como electores tengamos claro que cada 5 años tenemos una oportunidad. Tenemos de repente en nuestra mente la idea de que ir a votar es una obligación porque hay una multa, pero no lo veamos así. Tengamos en cuenta que más bien cada 5 años tenemos una oportunidad de elegir a nuestros representantes. Entonces creo que lo más importante ahora que tendremos una bicameralidad es que nosotros vamos a saber elegir a quiénes serán estos representantes idóneos en nuestra Cámara de Diputados y de Senadores. Continuamos entonces escuchando la opinión de los ciudadanos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Gladys Guayguas Casani. Gladys, ¿cuál es tu pregunta para el especialista? Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en la actualidad del Congreso para el futuro sobre las dos cámaras? Ok, vamos a escuchar entonces cuál es la diferencia y el impacto. Adelante. Actualmente nosotros estamos familiarizados con una sola cámara. Nuestros congresistas, que son 130, quienes a partir de la Constitución de 1993 han llevado adelante esta labor legislativa, fiscalizadora. A diferencia de ello, nosotros a partir del próximo año tendremos 2 cámaras, es decir, vamos a regresar a un sistema que para nuestro país no es nuevo, pero tendrán labores diferenciadas. Tendremos 130 diputados y tendremos 60 senadores. Una primera cámara baja y una cámara alta que tendrá una labor mucho más reflexiva. Bueno, muchísimas gracias Gladys por haber participado y haber estado con nosotros. Muy amable. Y con esta última inquietud, nosotros nos despedimos desde aquí de los exteriores del Congreso, pero vamos a seguir recorriendo diversos escenarios para escuchar la voz de los ciudadanos, sus inquietudes con miras a los próximos comicios electorales aquí en Tu Decisión 2026. Regresamos contigo, Santiago, Estudios Centrales. Perfecto, muchísimas gracias Carola y gracias a la ciudadanía por todas sus preguntas. Bueno, aquí Jessica se han tocado algunas ideas clave y tú también has dado respuestas importantísimas para entender el sistema bicameral. Sin embargo, hay algo que me gustaría tal vez conversar un poco más de lo que no se ha hablado sobre los beneficios de del mismo retorno a la bicameralidad. Justamente el tema de la mejora de la calidad legislativa. Quería ver si nos puedes comentar un poco sobre cómo este modelo va a beneficiar no solamente la fortaleza de las leyes que promulga el Parlamento, pero también la calidad de estas mismas. Así es, creo que la expectativa ciudadana es que ahora que tengamos la posibilidad de que estas leyes tengan un tracto o un tránsito mucho mayor antes de ser promulgadas, tengan espacios no solo de deliberación y de debate, sino también de reflexión. Inicialmente el tránsito en las comisiones es muy importante porque hay un trabajo técnico. Posteriormente habrá un trabajo político de debate justamente en el Parlamento. En esta Cámara de Diputados tendremos una primera aprobación, pero cuando ya estas leyes estén aprobadas va a haber la posibilidad de que en alzada vayan al Senado.
se pueda programar su discusión y mira qué importante, solo en caso que ya la Cámara de Senadores esté de acuerdo con esta propuesta, podrá pasarse la autógrafa para que sea promulgada esta ley. Sin embargo, podría ser que estos senadores también se la devuelvan a la primera Cámara, quizás advirtiendo que hay la posibilidad de hacer algunos ajustes o algunas mejoras, y creo que esto va a ser importante para la calidad normativa en nuestro país. Claro. Bueno, sabemos claramente que no solamente veremos esta mejora en la calidad de nuestras leyes, pero también hay otro punto clave, que vamos a ver una mejora genuina y tangible en la calidad de la representación. Pasamos de tener solamente 130 congresistas a tener 130 diputados y 60 senadores. Así que, ¿qué nos puedes comentar, Jessica, tal vez sobre el fortalecimiento también del nexo entre el representante y el representado? Claro que sí, mira, yo creo que has tocado un punto importante porque además en este diseño que tenemos, si bien es cierto, los 60 senadores tienen una fórmula, una asignación a cada una de las circunscripciones y una cantidad fija de 60, que podría ser aumentada evidentemente más adelante. En el caso de los diputados hay una relación directa con la cantidad de la población, del electorado. Por ejemplo, en el caso de los diputados son 130 escaños y el legislador ha previsto que cada una de las circunscripciones mínimamente tenga un representante, a diferencia de peruanos en el extranjero que tiene 2. Sin embargo, todos los demás distritos electorales tienen definitivamente uno y el adicional va a depender de la cantidad de la población, de la cantidad de electores, de la cantidad de personas que hay en esa circunscripción. Es así que, por ejemplo, Amazonas tiene ya asignado un escaño y por su cantidad poblacional tiene asignado un escaño adicional. Y es por eso que el departamento de Amazonas tendrá un total de 2 escaños. Si, por ejemplo, pasamos a otro departamento que tiene una mayor cantidad de población como Ancash, adicional a ese escaño que ya tiene asignado, tiene un adicional de 4. Entonces, en total, tendrá 5 escaños. Es decir, esa asignación que ha hecho además el Jurado Nacional de Elecciones a través de un cálculo técnico podría ir variando justamente en relación a la cantidad de pobladores que haya, ¿no? Claro, esto es importante tenerlo en cuenta porque desafortunadamente en el discurso público nos quejamos mucho del sistema de representación y demás, pero hay que tener en cuenta que en verdad aquí la cuestión clave viene a ser que entre mayor cantidad de representantes, mejor representados vamos a estar los peruanos. Tenemos una tasa de representación no tan buena comparada con el resto de América Latina y estamos poco a poco yendo en un camino de mejora hacia eso. Sin embargo, esos beneficios no solamente se van a dar en el ámbito exterior, también hay ámbitos dentro del Parlamento que son muy importantes, en especial a la hora de equilibrar el balance de poder legislativo. Pasamos de tener la Cámara única todopoderosa a justamente tener 2 cámaras con diferentes capacidades, potestades y demás. ¿Qué opinas tú, Jessica, de este punto? Sí, como en todo creo que debe haber un equilibrio. Además la representación es un aspecto importante, pero también me gustaría acotar que este cambio y este tránsito deben también impactar en lo que implica el llevar candidatos idóneos por parte de las organizaciones políticas, porque este aumento de representantes debe implicar el aumento de también la calidad de quienes llegan a estos cargos de elección popular. Y esta calidad debe ir no solo de la mano con conocimientos y capacidades, sino también con honestidad y con compromiso, ¿no? Porque precisamente quienes trabajamos en el Estado debemos tener presentes que lo nuestro es vocación de servicio. Y precisamente quienes van a ser nuestros representantes los próximos 5 años van a tener una labor muy importante, grandes responsabilidades, y con estos cambios creo que toda la ciudadanía está esperando efectivamente que haya mejoras en la calidad de la representación y además en la gobernabilidad. Exactamente, eso es un punto muy importante. No olvidemos el rol que va a tener los valores de nuestros representantes. Por eso hay que informarnos bien, aprovechar los canales de comunicación e información para tomar la decisión idónea para el siguiente quinquenio. Ahora, otro punto adicional que me parece interesante conversar contigo, Jessica, es el hecho que ahora tendremos una cámara alta y una cámara baja, y va a haber este proceso de presentación y tal vez de evolución de proyectos, etcétera. Va a traer la posibilidad de un grado más justo y técnico de representación también, porque ahora el proceso metemos una tercera cámara, la de la opinión pública, de cierta forma, un proceso en el cual ya no es que un solo parlamento, una sola entidad pueda aprobar cosas de forma súbita y rápida. Esta vez justamente el proceso va a facilitar mayor fiscalización por parte de la ciudadanía. ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
Claro que sí, porque además al tener unos espacios más amplios de debate, va a haber también un espacio temporal en el que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de estos primeros proyectos que van a ser elevados a la Cámara de Senadores, que quienes efectivamente dentro de los plazos que seguramente van a tener, van a poder pronunciarse, pero va a haber la posibilidad de que con transparencia la ciudadanía también pueda conocer de estas iniciativas, y qué importante es que la opinión pública también esté atenta, porque nosotros somos quienes elegimos a los representantes y no podemos estar tampoco alejados de esas decisiones tan importantes que se toman en nuestro país. Exacto, y no solamente somos nosotros como gran colectivo nacional, ojo, el año que viene 2.5 millones de jóvenes se unen al padrón electoral, 2.5 millones de jóvenes van a votar por primera vez. 2.5 millones de jóvenes que al nunca haber ejercido su voto tal vez desconocen las precisiones y detalles de lo que supone un proceso electoral, no solamente tan importante, pero también, como Jessica ha descrito, tan complejo. Así que quería escuchar tal vez, Jessica, desde el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué perspectivas y qué información manejan ustedes sobre este incremento, esta aparición en el escenario electoral de esta gran masa electoral de 2.5 millones de jóvenes que ejercerán su derecho al voto por primera vez? Nosotros estamos, la verdad, bastante vinculados con los jóvenes a nivel nacional. Nosotros de manera permanente tenemos un programa de voluntariado y precisamente jóvenes que están en universidades, en institutos, sea época electoral o no, son convocados para ser voluntarios en las actividades del Jurado Nacional de Elecciones, justamente para en ellos ir acercando estos primeros conceptos de lo que es la participación política, la gobernabilidad, el emitir un voto informado. Y así como los jóvenes, también tenemos programas de difusión a periodistas, tenemos campañas para poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, nativas, tenemos también campañas de difusión en diferentes espacios a nivel nacional, porque lo importante es que todos tengamos en cuenta de que el voto de cada uno de nosotros es importante. Jurado Nacional de Elecciones lo que busca precisamente es que estas elecciones tengan esa garantía de transparencia y de participación en igualdad. Y la única forma de tener igualdad de condiciones es teniendo toda la información para estas elecciones del próximo año. Claro, y tal vez podrías comentarnos un poco más sobre ese programa de voluntariado que mencionas. Es importante, ustedes jóvenes ahí en casa, aprender cuáles son las mejores rutas para estar involucrados, no solamente a través de ejercitar su derecho al voto, pero también al mismo tiempo de poder tomar un rol activo en el hacer público. Jessica, ¿nos puedes comentar un poquito sobre ese voluntariado? Claro que sí, a todos los jóvenes que estén interesados en ser parte de estas convocatorias, nosotros permanentemente a través de nuestro portal electrónico también tenemos las convocatorias a las campañas de voluntariado, y si no, también tengan en cuenta lo siguiente: así no haya época electoral, a nivel nacional tenemos nuestras oficinas desconcentradas, a nivel nacional tenemos oficinas que están con las puertas abiertas efectivamente para que ustedes los jóvenes puedan acercarse y además tener información de las constantes capacitaciones que se van brindando, generalmente de manera virtual, para que haya mayor acceso y además también puedan tener una certificación de todos estos cursos a los cuales ustedes pueden acceder. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tu Decisión 2026 con datos clave para que el público y sobre todo el electorado joven tenga en cuenta. Al regresar estaremos conversando otra vez sobre ciertos conceptos muy importantes que no hay que olvidar en miras a las elecciones generales que se nos vienen el 12 de abril del 2026. Sigue acompañándonos aquí en Tu Decisión 2026. A partir del 2026, el Parlamento contará nuevamente con dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, marcando el regreso del sistema bicameral que estuvo vigente por décadas. En total son 130 diputados y 60 senadores, lo que garantiza una mayor representación en el Parlamento. Pero ¿cuáles son las funciones y el rol preponderante que cumplirán tanto senadores como diputados?
En efecto, el Congreso bicameral contará con 190 miembros. La función tanto de senadores y diputados es a tiempo completo y permite la reelección de manera inmediata, de acuerdo con la Ley 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso. Históricamente, este sistema ha sido el más utilizado en nuestra vida democrática. El Perú, a lo largo de sus 12 constituciones, tuvo un sistema parlamentario de estructura bicameral. Si bien es cierto, la Constitución de 1823, en el capítulo referido al Poder Legislativo, solo habló de la Cámara de Diputados, en un capítulo aparte habló de una Cámara de Senadores. Este modelo se mantuvo con algunas variaciones hasta 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso, tras lo cual se aprobó una nueva constitución que eliminó el Senado y estableció un Congreso unicameral. Por la coyuntura política de esa época, el presidente de la República de ese entonces necesitaba, digamos, un parlamento que pudiera seguirle en sus decisiones políticas y en consecuencia necesitaba una toma de decisiones rápidas, expeditivas, ¿no es cierto? Todo lo contrario a lo que es el modelo bicameral, que es un modelo, digamos, parsimonioso, reflexivo y que busca por lo general el consenso, ¿no? Desde entonces se han debatido diversas propuestas para retornar a un sistema bicameral, argumentando que podría mejorar la calidad legislativa. Esto debido a que serían promulgadas aquellas normas que son producto de un amplio consenso político. Y va a permitir dividir el Parlamento en dos ámbitos muy diferentes. La Cámara de Diputados de control y la Cámara de Senadores, que por un lado va a ser una Cámara de reflexión, de revisión, y a la cual se le ha dado la potestad de llevar a cabo los nombramientos de los más altos funcionarios públicos. El perfil del senador comprende ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años de edad al momento de la postulación, o haber sido congresista y gozar del derecho de sufragio, lo que abre el camino para que los actuales parlamentarios vuelvan a postular. La Cámara de Senadores permite enfriar las pasiones del Parlamento y tomar decisiones mucho más sensatas, mucho más razonadas y en un clima de, digamos, de mayor concertación. El nuevo Senado, que se instalará en 2026, tendrá un rol clave en el proceso legislativo del país. Su principal función será la de revisar las leyes aprobadas por una Cámara de Diputados. Además, se encargará de autorizar los viajes del presidente al extranjero y de designar a diversos altos funcionarios del Estado. Por otro lado, el rol del diputado también será clave. Entre sus funciones estarán la aprobación de leyes, censura e interpelación de ministros, conformación de comisiones investigadoras y otorgar o no la confianza al gabinete. La Cámara de Diputados es una Cámara que representa intereses, digamos, territorialmente más circunscritos. En segundo lugar, porque la personalidad del diputado está dirigida a la confrontación, al debate, a la fiscalización. Para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Asimismo, el especialista precisó que tener dos cámaras constituye lo que se denomina un parlamento asimétrico. Un parlamento asimétrico significa que la Cámara de Diputados tiene un grupo de funciones y la de senadores otra. O sea, realizan funciones diferentes. El especialista también se refirió al gasto que se podría derivar de la implementación de este sistema. A mayor número de representantes, obviamente el presupuesto
crece en términos relativos. Pero lo importante es, si vamos a tener una representación de mayor calidad, si vamos a tener una representación que sea, digamos, más amplia, digamos, que abarque los aspectos culturales, económicos, sociales y culturales del país, yo creo que eso está bien. Una inversión en el Parlamento implica la posibilidad de tener mejores leyes. Una mayor inversión en el Parlamento significa que podemos tener un mejor control político, menos corrupción. En las próximas elecciones generales, los ciudadanos elegirán a los representantes del Congreso bicameral, que regresa a nuestro país después de más de 30 años. Las decisiones tanto de senadores y diputados tendrán impacto en el plano económico y social del Perú. Saber por quién se vota, saber cuál es la propuesta y, por supuesto, pensar con hacerle más caso a la razón que a la pasión. Desde Tu Decisión 2026 te brindaremos toda la información que debes conocer para emitir un voto responsable en los próximos comicios electorales. Amigos, estamos de regreso en Tu Decisión 2026 y como siempre en este último bloque vamos a tener el resumen de lo que se ha desarrollado en el programa. Hablando acerca de la implementación de la bicameralidad, Santiago también ha tenido la oportunidad de conversar con el especialista acerca de las funciones tanto de los senadores como de los diputados. Pero ¿qué otros datos tenemos que tener en cuenta? Así es, Carola, tenemos que tener en cuenta cosas clave, como por ejemplo, qué requisitos existen para ser diputado o senador y cómo los elegimos, en qué distritos y demás. Hay unas cuestiones importantes a tomar en cuenta. Perfecto, entonces te tomo la palabra y vamos con lo que ha preparado producción para todos ustedes acerca precisamente de los requisitos para diputados, ¿no? Importante tener en cuenta. Hablamos acerca de promedio de edad también, y ya lo tienen en sus pantallas. Tener nacionalidad peruana es el primer requisito importante. Tener 25 años al momento de postular y estar habilitado para votar. Esos son los requisitos entonces para los representantes, ¿no?, que aspiran a convertirse en diputados o integrantes de la Cámara Baja. Así es, tengan en cuenta que son los mismos requisitos que han aplicado durante todo este periodo para el Congreso de la República unicameral. Perfecto, pero eso no es todo, porque si hablamos de bicameralidad, hablamos acerca de también los senadores, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, Santiago? Bueno, en esencia, al contemplar los requisitos para el Senado de la República, van a ser prácticamente los mismos que para los diputados, con una excepción muy importante. Para ser senador se requiere tener 45 años, no los 25, Carola, que se requiere para diputados, 20 más, son 45 años para ocupar un curul en la Cámara Alta. Perfecto. Ya hemos hablado de que no va a haber duplicidad de funciones, pero para tenerlo mucho más claro, vamos a repasar las funciones de los diputados. Así es, Carola. ¿Por qué? Porque las cámaras tienen funciones distintas. En primer lugar, para los diputados, ellos aprueban leyes, ellos se encargan de proponer leyes. Luego, la censura e interpelación de ministros, esa fiscalización, Carola, muy importante del Poder Ejecutivo. También van a poder conformar las comisiones investigadoras, otra vez cumpliendo con ese rol de fiscalización. Y bueno, finalmente, pero también muy importante, el control político, para poder otorgar o no la confianza al gabinete ministerial. Pero un factor clave es el rol que cumplirán los senadores, porque se ha añadido una instancia de supervisión adicional. Así que vamos a repasar las funciones precisamente de los senadores. Y es que tendrán a cargo la revisión de leyes aprobadas por diputados. También la autorización de los viajes del presidente al exterior. Y Santiago, amigos, otra función importante es la designación de funcionarios, tales como Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, también representantes del Tribunal Constitucional, BCR y Superintendencia de Banca y Seguros. Así es, Carola, esos son datos muy importantes para poder comprender justamente qué hace este Senado que regresa al panorama político del país después de 30 años. Otro dato para tener en cuenta es la distribución de escaños, que también debemos manejar con claridad y precisión. Así es.
¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tengamos en cuenta, son 60 senadores, pero se les elige de formas distintas. 30 de ellos serán electos a través del distrito electoral único, es decir, una gran lista por la cual votaremos todos los peruanos. Y 30 por distrito electoral múltiple. En total son 60 escaños. Así es, pero no nos quedemos ahí, también hay que tener en cuenta la distribución de los escaños para los diputados. Perfecto. ¿Cómo será la distribución en este caso? Bueno, en primer lugar tenemos a 28 que serán electos por el distrito electoral único. Y tenemos 102 por el distrito electoral múltiple, lo que hace un total de 130 escaños. Así es. Bueno, de esta manera hemos repasado todos los datos claves que usted tiene que tener en cuenta con respecto a la implementación de la bicameralidad. Recuerde que hay que ejercer un voto responsable y por eso hay que ir a las urnas muy bien informado. Así es, Carola, y no hemos repasado solamente el regreso a la bicameralidad, pero también los requisitos para ser diputado o senador y cómo se van a distribuir estos roles en la geografía de todo el país. Bueno, de esta manera ponemos punto final a la edición del día de hoy de Tu Decisión 2026. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga disfrutando de la programación.